porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día, desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Continuamos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar aquí juntos, unánimes en el nombre de Jesús, buscando en la palabra de Dios ese camino seguro, ese camino que nos lleva al Padre. Ese es el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo, su evangelio, en el cual nosotros estamos fundamentados. Y entonces dice la palabra de Dios que si oímos estas palabras y las hacemos, nos hace el Señor semejantes a esos hombres y mujeres sensatos que hicieron en la roca su fundamento. Y entonces, aunque vienen los problemas, ellos permanecen firmes en el nombre de Jesús. Y esa es nuestra oración, que todos nosotros podamos pasar estos tiempos y permanecer firmes en el Señor, en el nombre de Jesús. Y sabes, hermano, hermana, hemos estado en estas últimas semanas con nuestra aplicación. Y la aplicación es algo muy bueno. Le voy a explicar por qué. Porque nos ayuda a mantenernos en esa disciplina espiritual que es la lectura de la palabra de Dios. Sabemos que debemos orar, que debemos congregarnos, pero la lectura de la palabra de Dios también es importantísima. Y muchas veces necesitamos cada uno de nosotros un poco de control, un poco de presión quizá para poder hacer las cosas. Claro está, y eso no es malo, así somos, pero esta aplicación nos ayuda a que mantengamos ese buen ánimo en algo que va a traer un fruto tremendo. Va a traer un fruto tremendo. Y quiero decirle que esta última semana, si usted pudo haber hecho ahí una actualización de la aplicación, se puso algo nuevo y se lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Entonces, si usted va ahí a estas tres rayitas donde está el menú, se va a dar cuenta que aquí dice medallas. Y si lo pone, hay un apartado nuevo y vea qué porcentaje lleva usted. Ahí podemos ver 28 de 180, que es el 15.56% del total, para que este devocional se vuelva un devocional de bronce. Y si le da tantito para allá en el devocional ahí electrónico, ve cuánto le falta para llegar a plata, cuánto le falta para llegar a oro y cuánto le falta para llegar a diamante. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos ahí una cuenta muy visual, ¿sí? Cuando llegues al 100%, 180 de 180, entonces ahí vas a haberte ganado ese galardón, ¿verdad? Muy bonito, de poder nosotros saber que es un devocional de bronce. Y quiero decirle que hay una política que usted debe de saber. Una vez que usted obtiene ese devocional de bronce, ¿qué va a suceder? Bueno, va a usted ir ahí con un tutor, le van a revisar junto a usted ese devocional y como si todo está muy bien, ahí se le va a tomar su medida para que usted nos diga de qué talla es y se le va a mandar a hacer su camiseta. ¿De acuerdo? Y ese es un galardón que usted ya se ganó.
Vamos a suponer que usted llega a la 180 y ahí va a empezar a construir ese segundo lugar, que es el de plata. Y va a estar usted leyendo 185 de 180, de 360, ¿verdad? En ese caso, y va a ir construyendo. Pero si en un momento dado llegara en ese segundo escalón a fallar, no se iría usted hasta cero, sino que volvería a empezar el segundo área de plata. Ya la parte de bronce usted ya se la ganó, ya la tiene asegurada, ya tiene usted su camiseta y de ahí en adelante va a estar usted construyendo. 180 días después de hacer su devocional todos los días será devocional de plata, 180 días después será devocional de oro y esos son lugares que ya no se pierden. Ya una vez que los logras, ya no se pierden, ¿de acuerdo? Y eso es algo muy bueno y eso es algo muy bonito. Y sabe, más que esto, que esta forma ahí de dar algún galardón o reconocimiento, siempre debemos acordarnos de algo. Imagínese usted su vida después de leer la Biblia 180 días seguidos y de haberla escudriñado, de haberla memorizado, de haberla estudiado. Es algo impresionante lo que va a suceder. Ahora imagínense si llegamos a 1 año ininterrumpido, 2 años ininterrumpidos. Eso es lo que va a ser el verdadero galardón. Eso es lo que va a ser el verdadero bendición tremenda. El impacto tan positivo y tan hermoso que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Eso va a ser impresionante. Como segundo de los anuncios que quiero darle, este miércoles tenemos lo que le hemos llamado Congreso de Líderes. Para que sepan todos, es una capacitación a los hermanos que están dando células online. Y en general lo que vamos a ver el día de ese miércoles usted sabe, en esas reuniones solamente cabe un número cierto de personas, por eso tuvimos que dividir a los líderes en 2 listas. Unos van a tener la reunión a las 6, otros la van a tener a las 8 de la noche. Pero en general lo que vamos a ver es una capacitación para que las células online tengan más participación. Se les va a dar una capacitación a los líderes para que puedan ellos lograr mayor participación de los discípulos en las células online. Va a estar muy bonito. Entonces es una capacitación en el sistema de células online, ¿de acuerdo? Y esperamos ahí a todos los que actualmente están dando célula online para que puedan tener esa capacitación. Muy bien, vamos a empezar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Dios, tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. Te damos gracias, Padre, es lo que nace en nuestro corazón decirte es gracias, Dios, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia que cubrió nuestros pecados, Señor Jesús, por tu amor, bendito Padre, y por esta comunión que podemos tener contigo, Espíritu Santo de Dios. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos tu presencia en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús, Padre. Entra, Señor, y entra con tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en esta tierra como se hace en el cielo. Que entonces, al hacer tu voluntad, mi casa sea parte del reino de los cielos, así como es en el cielo, sea en mi casa y en mi vida, que se hace tu voluntad, Señor. Y entonces seremos parte del reino de los cielos y veremos tu gloria y estaremos en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios y vamos a abrir la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 19. Y el email que se mandó esta semana tenía que ver con el evangelismo. Y después 2 de las oraciones de esta semana tuvieron mucho que ver con el evangelismo. Y esta semana vamos a cerrar este tema, esta semana que se dedicó en gran manera a aprender del evangelismo. Así que vamos a terminarlo y se llama esta charla ¿Cómo compartir tu fe? Cómo compartir tu fe. Y lo vamos a ver de una manera bien práctica, hermano y hermana. Vamos a abrir entonces Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Si ya lo tiene, ahí con su familia, léalo conmigo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús, esa gran comisión que nos delegó a todos nosotros. Y sabes, en la vida como creyentes, nosotros primero nacemos de nuevo y en ese momento recibimos este llamado, esta gran comisión. Todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos la comisión del evangelismo. Hay, como usted sabe, 5 ministerios. Este ministerio lo recibimos todos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Los otros 4 ministerios, por ejemplo, maestro o profeta o pastor o apóstol, son ministerios que se unge a una persona dentro de la iglesia para que reciba ese ministerio. Se te da un nombramiento dentro de la iglesia. Y usted puede ver en nuestra congregación hay maestros, por ejemplo, que han sido ungidos como ellos y dan clases de familia, de consagración, de Espíritu Santo, y dan clases de la palabra de Dios, ¿sí? Esos tienen ese ministerio de maestros, pero ese es un ministerio que se adquiere una vez que se ha crecido espiritualmente y se le unge a la persona dentro de la iglesia para que ejerza ese ministerio. Sin embargo, el ministerio de evangelista, ese lo recibimos todos, de poder hablar las buenas nuevas, y eso significa evangelio, buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y esas buenas noticias todos nosotros las conocemos, que Jesucristo no vino a esta tierra a condenar, sino a salvar, que vino a pagar por nuestros pecados, que la gracia del Señor cubre a todo aquel que arrepentido venga a Él, y es por gracia, es un camino de bendición que Él nos abre hacia el Padre. ¿Sabes, hermano, hermana? Verdaderamente es una invitación de Dios a ponerse a cuentas, es una invitación de Dios a borrar ese pecado que nosotros hicimos y que nos estorba para estar junto a Él y empezar una vida nueva ahora de la mano de Cristo Jesús. Es hermoso el evangelio y las buenas noticias. Y todos nosotros, desde que recibimos al Señor Jesucristo, tenemos un primer ministerio que es el evangelismo en nuestras casas. Y cada uno de nosotros tiene que llevarse ese ministerio, ese objetivo de parte de nuestro Señor Jesús de impactar y de bendecir nuestras familias con el evangelio del Señor Jesucristo. Una vez que ese evangelio empieza a correr en tu familia, lo empiezas a llevar a otros lugares, a tu escuela, a tu oficina donde trabajas, al lugar donde trabajas en esa fábrica, en esa planta, en cualquier lugar, en la construcción, donde sea que tú trabajas. Lo empiezas a llevar en el transporte y somos nosotros evangelistas en el nombre del Señor Jesús. ¿Sabes, hermano? Para ser misionero no se necesita hacer grandes viajes. Se necesita un misionero, es aquel que es enviado donde hay necesidad. En su mismo edificio donde usted vive, ahí hay necesidad. Es más, en su misma casa hay necesidad. ¿Sí? En el transporte, en la ciudad en la que vivimos, ahí hay necesidad. Y hay muchos ministerios que bendecimos tremendamente, ¿sí? y que son impresionantes, donde envían a personas a otros lugares de la tierra. Pero sabes, en Camino Extremo nosotros hemos recibido de parte de Dios que seamos evangelistas en nuestra ciudad. En nuestra ciudad. Ese es el ministerio que Dios nos dio a nosotros. Usted y yo no somos enviados a esas naciones, no somos enviados a otros lugares. Nosotros somos enviados a nuestra propia casa, a impactar nuestra ciudad. Y aquí hay muchísimo donde hacer evangelismo. Me gusta mucho, ahorita durante el tiempo de la pandemia no se ha podido hacer porque así lo hemos determinado en oración, los pastores, el consejo de pastores, que en este tiempo para evitar contagios no se salga, pero en los tiempos antes de la pandemia y pronto cuando regresemos, había unas salidas evangelísticas hermosas a las cárceles, a los hospitales, al metro. Cosas hermosas que Dios hacía, jóvenes, adultos, hermanos y hermanas que dejaban un tiempo e iban y eran luz en medio de las tinieblas. Eso es el evangelismo y es algo muy bonito. Y hemos aprendido algo nosotros en Camino Extremo. El evangelismo es una cita de 3 y eso lo puedes ver en varias partes en la Biblia. Por ejemplo, cuando oraban en el libro de los Hechos,
los discípulos decían: Señor, permítenos hablar el evangelio llenos del denuedo, y que el Espíritu Santo haga, Señor, milagros, prodigios, sanidades, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahí entonces al evangelista, al necesitado y al Espíritu Santo de Dios reflejado. Esa es cita de 3. Otro lugar en la Biblia, también en el libro de los Hechos, es cuando Felipe es llevado por el Espíritu al desierto y estaba ahí un etíope. Sí, y una persona que estaba leyendo el libro de Isaías, y entonces le dice el Espíritu: acércate a ese carro, y se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le decía: habla de sí mismo o habla de otro. Y entonces ahí te das cuenta que el Espíritu Santo llama a Felipe, que era el evangelista, toca el corazón y hace una tierra fértil en ese varón etíope, y entonces se juntan los tres, el Espíritu, el evangelista, el necesitado, y ahí hay un nuevo nacimiento, y terminó ahí inclusive bautizándose ese varón etíope, esa persona. Y vemos entonces que el evangelismo es una cita de 3. Y ¿sabe una cosa? Me gusta mucho hablar en el mes de noviembre acerca del evangelismo, y le voy a explicar por qué. Porque muchos de nosotros vamos a tener contacto con familiares que son inconversos en las fiestas. Y con esto no le digo que usted haga una fiesta. De acuerdo con cómo están las cosas, quizá lo más sabio es mantener esa reunión con el núcleo familiar. Pero sin embargo va usted a hablar con sus hermanos. Sin embargo, va usted a hablar. Y este es un consejo. Cada familia tomará sus propias decisiones, ¿verdad? Cada familia decidirá qué va a hacer, ¿sí? Pero, sin embargo, ya sea por teléfono o ya sea como vayas a decidir tú hacer esas celebraciones, vamos a tener contacto con familiares, algunos de ellos que no viven en la ciudad, algunos de ellos que tiene tiempo que no ves. Y es un tiempo muy bonito para predicarles del Señor y para compartirles de nuestra fe. Pero sabes, hermano, nos tenemos que empezar a preparar, y estamos ahorita a un mes, quizá un mes y medio de que eso suceda, tiempo suficiente para iniciar esa preparación espiritual para poder nosotros dar un testimonio de nuestro Dios a esas personas. Y ya vimos entonces que el evangelismo es una cita de 3, pero hoy le voy a añadir algo más. También el evangelismo lleva 3 etapas. La preparación del evangelista lleva 3 etapas y las vamos a ver el día de hoy. La etapa número 1 es la oración. La etapa es la oración. La etapa número 2 es el testimonio. Y la etapa número 3 es la predicación. Hablar la palabra. Número 1, la oración. Número 2, el testimonio. Y número 3, la predicación, hablar la palabra. Y de eso vamos a hablar, y lo vamos a hacer de una manera muy práctica. ¿Sabe, hermano, hermana? Se lo he dicho yo cada que practicamos de esto, pero el más grande evangelista de la historia, el que más personas, se dice que quizá más de 20 millones de personas recibieron a Cristo en sus cruzadas, fue Billy Graham. Y cuando él hablaba de cómo lograr ese evangelismo de éxito, él siempre decía: les voy a dar 3 consejos. Número 1, ore. Número 2, ore. Y número 3, ore. De la misma manera, el pastor Cho decía: no se puede hacer un evento evangelístico que nos haya sido ganado en oración. Otro varón impresionante que hace cruzadas increíbles en África, que es Reinhard Bonnke. Y ese varón que hace unas cruzadas de evangelismo impresionantes en el África. Él decía que él oraba y se metía semanas a orar antes de salir a una predicación de esa naturaleza de evangelismo. Hermano, hermana, la oración es indispensable. Y le voy a explicar por qué. Porque la oración, hermano, nos lleva a ver el milagro, y el nuevo nacimiento es un milagro. Por más que tú seas elocuente, no vas a poder convencer a nadie de nacer de nuevo, porque es un milagro. Y se lo explico así. Imagínese el milagro de una sanidad. Imagínese usted, ¿cree usted que pudiéramos ver una sanidad sin orar? Que usted se sentara a hablar con una persona y le dijera: oye, pues yo te recomiendo que te sanes. ¿Sí? No, pues la persona le va a decir: pues ¿qué más quisiera yo? ¿Sí? Es un milagro, hermano, es un milagro, y tiene que estar ahí el Espíritu Santo.
de la igual forma que las sanidades, el nuevo nacimiento es un milagro y la única forma que suceda es que esté presente el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando en una congregación, hermano, hermana, hay nuevos que reciben al Señor Jesucristo y hay personas que sus vidas son transformadas, ahí está Dios, ahí está el Señor. Es un milagro, no lo puede hacer nadie, hermano. No lo puede hacer absolutamente nadie, ni la persona más elocuente, ni la más sabia, ni la que más conocimiento tenga de la Biblia. Solo el Espíritu Santo de Dios puede traer un nuevo nacimiento. Por eso la oración es indispensable. Así que si usted piensa ganar a su familia para Cristo en diciembre, empiece a orar. Empiece a orar por nombre, por cada uno de sus familiares en el nombre de Jesucristo. Empiece a ganar en el nombre de Jesús a su familiar en lo espiritual. La oración, ¿se acuerda que era una cita de 3? Yo quiero decirle, la oración hace que el Espíritu Santo esté ahí. Y eso es indispensable, de lo contrario no va a haber nuevo nacimiento. Hace que el Espíritu Santo esté ahí, número 1. ¿Sí? 2 también, hace que tengamos denuedo. Acuérdese de esos varones que decían, Señor, permítenos hablar tu palabra con denuedo, mientras tu mano de poder hace milagros, sanidades y prodigios en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, cuando hubieron orado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes, hermano, hermana? El evangelista se llena del denuedo y de la unción a través de la oración. Sin oración no hay denuedo, sin oración no hay unción, hermano. Entonces, para que esté ahí, número 1, para que el evangelista, ¿sí?, tenga denuedo, unción para hablar. Y número 3, para que la persona a la que se le va a predicar sea una tierra fértil. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Una cayó en el camino y las aves se la robaron, otra cayó en pedregales y no echó tierra, no echó raíz profunda, otra entre espinos que lo ahogaron, pero hubo una que cayó en tierra fértil y tienes tú que orar. Entonces, la oración específica para el evangelismo tiene que llevar 3 cosas. Número 1, Señor, haz un milagro. Hazlo nacer de nuevo, Señor, a mi familiar, en el nombre de Jesús. Número 2, lléname de tu unción para hablarles de ti. Y número 3, prepara la tierra, Señor. Prepara el corazón para recibir esta semilla de tu evangelio en el nombre de Jesús. Hoy ha aprendido usted algo y yo he aprendido algo. A orar para ganar almas, a orar para ser evangelistas. Esa oración lleva 3 cosas. Espíritu Santo, estate ahí porque solo tú puedes hacer el milagro del nuevo nacimiento. Señor, prepara mi corazón y mi boca para que hable con denuedo y unción tu palabra. Y Señor, prepara el corazón para que sea buena tierra y reciba tu palabra. El corazón de la persona a la que le voy a hablar en el nombre de Jesús. Número 1, oración. Y bien práctico, hermano, bien práctico, hermana. ¿Cómo debe usted orar para extender el reino de los cielos en esta tierra en el nombre de Jesús? Número 2, habíamos hablado de que eran 3 etapas. Es una cita de 3, el Espíritu Santo, el predicador o el evangelista y el nuevo. Pero también lleva 3 etapas. La primera, la oración, indispensable. Sin oración no va a haber milagros. La oración es indispensable porque el Espíritu Santo de Dios es el que hace el nuevo nacimiento. Es el que convence en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Número 2, testimonio. Testimonio. ¿Sabes? Para que tú puedas hablar con autoridad, decían en el Evangelio las personas, habla diferente a los escribas y fariseos porque habla con autoridad. ¿Sabes, hermano? Esa misma autoridad nos la delegó el Señor Jesucristo. Para que podamos hablar con esa autoridad, tú y yo necesitamos tener una vida transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un Dios de milagros que no hemos nosotros visto o recibido? ¿Cómo podemos hablar de un Dios de transformaciones si nuestra propia vida no ha sido transformada o nuestra familia? ¿Sabe, hermano, hermana?
Debemos nosotros de hablar de nuestro Señor con pasión porque le hemos visto y porque hemos visto su actuar sobre nuestras vidas. Hemos visto la transformación, hemos visto esa mano de Cristo transformando, sanando nuestro interior, levantándonos en el nombre de Jesús. Hemos visto milagros, hemos visto en nuestras propias vidas transformaciones y en nuestras casas. Quizá, hermano, te digo algo, no tienes que esperar hasta que toda tu casa sea cristiana para poder predicarle a otras personas, pero sí tienes que ver que vaya en camino a ser transformada. A lo mejor ya ganaste a un hermano, a lo mejor ya ganaste a tu esposo, a tu esposa. Tienes que ver en camino. De lo contrario, si no has ganado a ninguna otra persona en tu casa, tu primero y principal ministerio es impactar y ganar a tu familia. Ese es algo delegado por nuestro Dios, que es algo hermoso, ser ese primer cristiano de tu hogar y ser el que introduce la presencia de Dios, el que le abre la puerta al Espíritu Santo de Dios. Eso es algo hermoso. Hay un galardón tremendo y hermoso para aquel primer cristiano o primera cristiana de su hogar. Y abre las puertas o empieza a orar. Y empieza a orar pidiéndole la presencia del Espíritu. Empieza a orar para que Dios te ponga a ti también de nuevo. Y dile: Señor, cámbiame para que yo sea un testimonio de vida para mis familiares, Señor. Quita el mal carácter, Señor, de mí. Quita, Señor, de mí cualquier cosa que estorbe el pecado, Señor, y que sea yo una persona transformada y nueva para que les dé testimonio, Señor, y prepara sus corazones en esa oración. Y vas a ver milagros, hermano. Y tu familia va a ser transformada. Pero sabes, nuestro testimonio, ¿sí?, en santidad, nuestro testimonio de una vida restaurada y de una familia que está quizá en ese proceso de transformación o que ya se transformó, es muy importante. Es muy importante que si les vamos a hablar de buenas noticias, nosotros las hayamos ya experimentado. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos comprobar en nuestra propia vida que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces vas a hablar con mucha seguridad, con autoridad. Sí, vas a hablar con autoridad. El testimonio de santidad y el testimonio de una vida transformada te da autoridad en el nombre de Jesús, porque lo que estás hablando lo has visto. Y sabes, cualquier persona te puede debatir tu fe y tu creencia, pero nadie te puede debatir tu testimonio, porque tú lo viviste y tú fuiste testigo. Y entonces ahí se cae cualquier argumento. Cualquier persona te puede decir que no cree, cualquier persona te puede decir que no entiende, pero no te pueden decir que no creen a algo que tú estás diciendo, reportando, que tú viviste, que tú fuiste un testigo ocular. Y tú le tienes que decir entonces, cuando prediques a las personas tu propio testimonio, decir: mi vida estaba deshecha, mi matrimonio estaba peleado, mi matrimonio estaba dividido, pero entró Jesucristo, me transformó, me di cuenta de los errores que estaba cometiendo. Entró Jesucristo a mi familia y hoy tengo una familia restaurada en el nombre de Jesús. Ese testimonio es vivo, ese testimonio es eficaz, ese testimonio, hermano, toca los corazones. Y sabes, cuando des tu testimonio, cuando hables con las personas, primeramente tenemos que ser un testimonio veraz. Es decir, no digas cosas que no han sucedido, ni exageremos, porque entonces ponemos en duda el Evangelio de Cristo. Cuando nosotros exageramos o cuando nosotros decimos un testimonio que no es verdad, entonces, ¿sabes? En lugar de ayudar en el evangelismo, estamos estorbando, porque en el instante en que la persona se dé cuenta que es exagerado lo que estás diciendo, en lugar de creer en el Señor Jesucristo, se puede alejar de Él. ¿Sabes, hermano? No tienes que exagerar. El testimonio tal cual es suficiente, es hermoso. Esa paz interior que puso Dios en tu corazón, esa libertad del pecado, del pasado que nos oprimía, esa libertad de las cadenas, es suficiente, hermano. No tenemos que inventar ni exagerar. Diga el testimonio de una manera veraz, sin aumentarle. No exageremos, porque entonces caemos en una mentira. Y sabes, una de las grandes características de un buen evangelista es ser confiable y ser veraz.
no exagere los testimonios, no exagere, no diga cosas que no sucedieron para que se vea más impresionante. Cuídelo. Si no tiene usted prueba de algo, mejor no lo diga. ¿Sabe? Si usted no fue un testigo ocular, mejor no lo diga, ¿de acuerdo? Es mejor ser veraz al 100% para que las personas puedan tener confianza en nuestras palabras y puedan tener confianza en el evangelio que le estamos predicando. Nuestro testimonio de santidad, de una persona restaurada, de una persona sanada interiormente, de una familia que quizá está en el proceso de sanidad o que ya se sanó, ¿sí? Muchos de ustedes ya tienen algún tiempo en el evangelio, pero independientemente de cuánto tiempo tengas tú en el evangelio, todos nosotros podemos platicar esa experiencia que hemos tenido, así sea poquito, así lleves poquito en el evangelio, puedes contarle a otros, oye, Dios está tocando mi vida, Dios está haciendo cosas nuevas, Dios está hablando a mi corazón, y esos pequeños testimonios son suficientes para hablarle a alguien del poder y del amor de Cristo. Número 2, testimonio, que sea un testimonio veraz, que sea un testimonio verdadero, hermano, el que damos para que sostenga nuestras palabras y para que lo podamos compartir en el nombre de Jesús. Por último, número 3, nuestra predicación. Ya oraste, ya tienes un testimonio de vida en santidad y en transformación que avala la palabra que vas a dar, que le da autoridad a la palabra que vas a dar. Número 3 está el predicar, el platicar con la persona, el predicarle a la persona. Y le voy a enseñar cómo debemos hacerlo. Primero, evangelismo es evangelio. Eso significa que el tema central de nuestra plática es Jesucristo. Cuando usted vaya a hablar de evangelismo, no tome el tema del rey David y de Goliat, no tome el tema de José el soñador, no tome el tema de Esther, no tome el tema de nada. Evangelismo es hablar del evangelio de Cristo. Cuando hables a una persona, tienes que hablar del evangelio, y la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. El evangelio es poder de salvación. Así que si vas a hablar de evangelismo, no hay otro tema. El tema central es Jesucristo. Jesucristo el Redentor, y tienes que hablarle de ese varón que se hizo hombre, que no se aferró a su deidad, sino que se hizo hombre y que vino a esta tierra y nos mostró la luz, nos mostró el camino, de esos milagros hermosos que hacía, de sanidad, de restauración, de amor, de cómo levantaba aún a los muertos. Y le tienes que decir a la gente que el que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, le tienes que decir esas palabras. Jesucristo te dice, no temas, cree solamente. Jesucristo te dice, por tu fe eres salvo y eres sano. En el nombre de Jesús son palabras de poder que transforman vidas. Tú, si estás hablando a alguien de evangelismo, si estás hablando a un nuevo, el tema central es Jesucristo. Número 2, tienes que hablar a Jesucristo como es, con buenas noticias. Ese es evangelio. No venimos nosotros a condenar. Jesucristo dijo en su palabra, está escrito, que Él vino a salvar y no a condenar. Entonces, hermano, quiero decirle que los bibliazos no funcionan. Sí, voy a confrontar a la persona con su pecado. Déjeme decirle, eso no funciona. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Y va a haber un momento en el que el Espíritu Santo de Dios va a confrontarlo. Y usted sabe que Dios nos confronta con nuestro pecado. Sí, y eso va a suceder. Pero en el evangelismo, hermano, usted tiene que hablar buenas noticias. Dígale, Dios mandó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para ser salvo a través de Él. Y murió en la cruz pagando por nuestros pecados. ¿Sabes? Cuando estaba el Señor Jesucristo en esa cruz, de un lado estaba un ladrón pecador y del otro un ladrón pecador. La diferencia es que uno reconoció al Señor Jesucristo como Salvador y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro le injuriaba y le decía, ¿sabes?
El Señor Jesucristo estaba pagando por los pecados de los dos. Ya la diferencia ya no la hace la gracia del Señor. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es, Señor, entra a mi vida, yo te necesito. Perdóname, Señor, con arrepentimiento vengo a ti. Sabes, hermano, Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora corresponde a nosotros entregarle la vida. Habla con ellos. Habla con ellos. Ese evangelio de buenas noticias, Jesucristo perdona, Jesucristo salva, Jesucristo restaura, Jesucristo sana. Son puras, buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús. Por último, cuéntales tu propio testimonio. Cuéntales tu propio testimonio. Una forma de iniciar es decirle, quiero que sepas que en mi vida había un vacío en mi corazón, y lo traté de llenar con muchas cosas que lo único que hacían era herirme más, y lo traté de llenar con drogas, alcohol, y con fiestas, y platíquele usted su testimonio. Pero sabes, solamente me hundía más, y solamente había más tinieblas en mi vida, hasta que alguien me habló del Señor Jesucristo, y empecé a sentir su presencia. Y con un poquito de fe, suficiente, un poquito de fe le dejé entrar a mi vida, porque Dios no va a entrar a la fuerza, no te va a obligar a creer, te va a invitar con lazos de amor y va a tocar a tu puerta. Y yo le abrí al Señor Jesús y entró a mi vida y empezó a haber luz, empezó a haber restauración, hubo cambios, me enseñó su palabra, me enseñó a vivir una vida de su mano y hoy te puedo decir, es lo mejor que me ha pasado. Mi vida se transformó. Había tinieblas en mi vida, en mi matrimonio, pero ahora está su luz admirable. Y hoy ese mismo Jesús que tocó a mi puerta está tocando a la tuya. Y como una buena noticia, sumado a un testimonio que tú viviste, hermano, poder de Dios de salvación. Poder de Dios de salvación, el evangelio. ¿Sabes, hermano, hermana? Predica ahí con denuedo. Tres etapas. Primero, la oración. Ora, acuérdate, la oración es pídele al Espíritu Santo que esté ahí. Pídele al Espíritu Santo que te llene de denuedo y de unción. Pídele al Espíritu Santo que prepare la tierra que va a recibir esa semilla. Número 2, una vida de testimonio, de veracidad. Que seas un hombre, una mujer de santidad, de búsqueda de Dios, de a de veras. Que seas de a de veras, ¿sí? Que seas de a de veras. Cuando alguien a nosotros nos pregunte, ¿tú quién eres? Hermano, hermana, decirle, yo soy un hijo de Dios, yo creo en el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios está dentro de mí hasta mis huesos. Y eso es lo que define nuestras vidas, hermano, que seamos de a de veras. Entonces vas a tener autoridad para hablar de Jesucristo, porque lo vas a conocer, porque vas a haber visto su obra en tu vida. Que nuestro testimonio sea veraz, sin exageraciones. Y tercero, háblales de Jesucristo, de su evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, cada uno de nosotros recibimos tu llamado, esa gran comisión de ser evangelistas y de esparcir en esta tierra las buenas nuevas del evangelio. Señor, hoy oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que el nuevo nacimiento es un milagro y que no puede suceder, Señor, si no estás tú ahí. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, hoy oramos para que cada uno de nosotros, Señor, estemos llenos de tu Santo Espíritu y revestidos del poder de Dios en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, eres tú el que puede convencer, eres tú el que puede, Señor, traer luz en medio de las tinieblas, solo tú, Señor. Eres tú el que puede llamar de la muerte a la vida, en el nombre de Jesús, el que convence en el corazón. Por eso, Padre, cada uno de nosotros, Señor, que queremos hablar de ti, te pedimos, acompáñanos, Señor, siempre. Acompáñanos, Señor, siempre. Sé tú el que hace la obra, nosotros instrumento en tus manos. Y pon en nosotros tu unción, tu denuedo, Señor. Yo quiero hablar tu palabra con unción, con denuedo, Padre, como oraban los discípulos. En el nombre de Jesús, permítenos hablar con denuedo tu palabra, mientras tu poderosa mano, Espíritu de Dios, hace milagros, sanidades y prodigios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos nosotros ser un testimonio vivo de tu poder.
Señor, que podamos verdaderamente predicar de una vida transformada, que hemos dejado el pasado y el pecado, Señor, y es una forma de amar al prójimo también, Señor, darles ejemplo, para poder estar listo en todo momento para predicar tu palabra. Yo tengo que vivir una vida de testimonio, Señor, en el nombre de Jesús, cuidar lo que veo, cuidar lo que escucho, cuidar con quién me junto, Señor. Bendito Dios, es parte de mi testimonio. Y Señor, tenemos que llevar la palabra a los que no te conocen, Padre. Pero, Señor, que ahí cuando vayamos y cuando llevemos tu luz, Señor, que no nos contaminemos, Padre. Que no vayamos nosotros y seamos nosotros los que volvamos atrás, sino que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, no debemos llevar a amistades íntimas a personas que no tienen a Cristo en su corazón. Debemos mostrarles el amor de Cristo, hablarles de nuestro testimonio, hablarles de tu palabra, de tus buenas noticias, bendito Dios. Pero cuidarnos, Señor, de no estar en una amistad íntima que nos pueda hacer tropezar o llevar a que nuestro testimonio, Señor, regrese atrás al pecado. En el nombre de Jesús, que seamos luz, Señor, como tú orabas por tus discípulos, Señor, que estaban en este mundo, pero no son del mundo, Señor. Y tú orabas por ellos diciendo, Señor, líbralos de caer en el mal. Líbralos, Señor, de caer en el mal. En el nombre de Jesucristo. Hoy te lo pedimos, Señor, líbranos. Líbranos, Señor, que cuando prediquemos, Señor, en el nombre de Jesús, no nos volvamos nosotros jamás al mundo, no nos volvamos a los rudimentos, si alguno de ellos, Señor, tiene argumentos, que no entren nunca en nuestros corazones, sino al contrario, Señor, que nosotros seamos ese portador, Señor, de tu gloria, y seamos nosotros los que llevan ese río de agua viva que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús, que corra en nuestro interior ese río de agua viva, en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy te pedimos, prepara esa tierra de quien le vamos a hablar, Señor, ese corazón, Padre, que reciba tu palabra como tierra fértil, Señor, para que puedan nacer de nuevo y para que puedan ver tu gloria y tu poder, en el nombre de Jesús. Y que cuando les hablemos de ti, Señor, les hablemos del poderoso evangelio de Jesucristo y de las buenas noticias de salvación que hay en tu evangelio, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres el centro de esa predicación, Señor, porque tú eres el único digno, porque tú eres el Hijo amado a quien tenemos que oír. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano y hermana, si usted está escuchando esta conferencia por primera vez y le quieres abrir tu corazón a Jesucristo, sabes, yo le abrí el corazón a Jesús hace más de 30 años. Y sabes, es lo más hermoso que he visto. La vida en Cristo es hermosa. De lo único que te pierdes cuando dejas entrar a Cristo a tu corazón es de la muerte, de la maldición del pecado y de los tropiezos, porque de ahí en fuera la vida en Cristo es hermosísima. Cuando dejas el pecado y cuando dejas la maldad, lo que dejas es pura maldición y muerte, y recibes la vida en abundancia que hay en Cristo Jesús y la vida eterna, porque sabes, no se acaba en esta tierra, no se acaba esa bendición. Estaremos con Cristo para siempre en la eternidad. Y si tú quieres recibir hoy al Señor, yo te invito a que hagas esta oración con fe, porque dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, podremos tener esa salvación. Así que no solamente lo confieses, sino créelo y vas a ver la gloria de Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile: Padre mío, yo te doy gracias porque hoy me permitiste escuchar tu evangelio, tus buenas noticias. Señor, perdóname si he estado alejado de ti, si he herido a alguna persona con mis palabras y mi comportamiento. Perdóname, entra a mi vida, te necesito, entra a mi familia, transfórmanos, Señor, ayúdame a cambiar, Señor, y a tener ese testimonio vivo de una vida transformada. Yo creo en ti, Jesucristo. Moriste en una cruz pagando por mis pecados, siendo tú limpio y santo. Pero al tercer día con poder resucitaste y vives y reinas y volverás. En el nombre de Jesús lo creemos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano y hermana, si
usted hizo esta oración por primera vez y quiere pertenecer a la congregación cristiana de Camino Extremo, entra ahí a la página de internet y hay un apartado que dice allí inscríbete, y dice inscríbete a una célula. Llena tus datos, una persona te va a llamar, va a orar por ti y vas a empezar una vida en Cristo hermosísima en el nombre de Jesús. Y a todos los demás, mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes en el nombre de Jesucristo, y que Padre tú nos libres, Señor, de accidentes, de contagios, que tú nos libres de enfermedades y que seas tú, Señor, alrededor nuestro como escudo y como galardón, que tú eres, Señor, nuestro castillo, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.